Muy buenos días, mis estimados estudiantes de la UJN. Bienvenidos sean una vez más a nuestro canal. Pues el día de hoy vamos a hacer un par de ejemplos rápidos acerca de lo que es la trigonometría del triángulo rectángulo, agudo y obtuso. Recordemos que el triángulo rectángulo se le llama así porque el ángulo que intercepta la base y la altura del mismo triángulo es un ángulo recto o de 90 grados. Triángulos agudos son aquellos en los cuales los tres ángulos internos del triángulo forman menos de 90 grados y el obtuso son los que por lo menos alguno de ellos tiene un valor superior a 90 grados, pero inferior a 180 grados. En pocas palabras, vamos a estudiar lo que es los radios trigonométricos, seno, coseno y tangente, como a su vez la ley de senos y cosenos cuando según sea lo pertinente, ¿verdad? Entonces, para esta ocasión tenemos un par de ejercicios prácticos aplicados en los cuales pues, nos va a permitir aplicar dichos teoremas o dichos principios. Como por ejemplo, en el ejercicio número 1 nos menciona que tenemos un avión que vuela a cierta altura y dice que está ubicado entre dos observadores en posiciones opuestas, separados a una distancia de 1000 metros. Si los ángulos de elevación de cada observador son de 40 grados y 35 grados respectivamente, entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuál será la altitud del avión? Bueno, cabe destacar que al principio nosotros tenemos un problema en palabras que muchas veces pues el objetivo es crear un bosquejo, una imagen de lo que trata el problema. De tal forma que en el ejercicio al inicio nos está mencionando que tenemos un avioncito. Vamos a dibujar ese avión por aquí, más o menos en la perspectiva, ¿no? Parece gorrión, pero por ahí se va. Este es un avión. Y si usted se percata, dice que hay dos observadores en posiciones opuestas. Significa que aquí tenemos un observador en esta parte, por aquí, y tenemos otro por aquí, en posiciones opuestas. Cada uno, y el avión está entre ellos. Cada uno está observando al avión en su perspectiva. Según el ejercicio nos está diciendo que dichos observadores están separados con una distancia de 1000 metros, cada uno de ellos. ¿Ok? Y nos pide obviamente la altitud que está cubriendo este avión, esta altura, esta separación que está en el suelo. Y nos mencionan dos datos curiosos, que los ángulos de elevación son de 40 y 35 grados respectivamente. Es decir, el primero son 40 grados de inclinación y el otro tiene 35. Y tácitamente, bueno, está pidiendo que encontremos esa altura. Recordemos que el ángulo de elevación prácticamente es el ángulo, usted mira, desde una posición inferior a una posición superior, de manera tal que entre más grande sea el ángulo de elevación, significa que la separación de la base es mucho más corta. Y recordemos que entre más pequeño es el ángulo de elevación, la distancia va a ser mucho más grande. Por lo tanto, descartaríamos que la separación entre cada una de las bases de este triángulo debería ser por la mitad. Podríamos tomar la mitad si el ángulo de elevación fuese igual para los elementos. ¿Ok? Bueno, entonces, en este tipo de perspectivas, lo idóneo es crear un bosquejo de triángulo. ¿Por qué? Porque ese bosquejo de triángulo va a ser útil para cada uno de nosotros para poder resolver e interpretar los problemas. Lo que hicimos fue un dibujo representativo, ¿verdad? Lo que es el avión, los caballeros ilustres y la separación del mismo. Pero sale mejor si usted crea un bosquejo de un triángulo. Es decir, tenemos una parte por aquí, tenemos otro bosquejo por acá, de esta perspectiva, y formamos
este triángulo. ¿Mm? Y entre ellos podemos trazar una recta punteada. Vamos a una recta vertical punteada que nos permitiría pues simular la altura, ¿no? Como les mencionaba, aquí mediría 40 grados. Este mediría 35 grados. Aquí estaríamos marcando la altura que nosotros desconocemos, la altura que nosotros desconocemos y la distancia de toda la base de este triángulo que serían 1000 metros. Y si usted gusta, le podemos agregar vértices, es decir, poner que este sea un vértice A, el vértice B y el vértice C. Y siempre que nosotros tengamos una medida de altura, la conexión con una altura sobre una base forma un ángulo perpendicular. Entonces, ¿qué podemos ver? Aquí podemos ver con perspectiva que formaríamos 1, 2, 3 triángulos. ¿Por qué 3 triángulos? Digamos que este es el vértice D. ¿Sí? Podemos separar en 2 triángulos rectángulos opuestos formados por ACD, ¿verdad? Y luego formar otro triángulo rectángulo por CBD para poder encontrar la distribución de las bases. O podríamos tomar en consideración el triángulo ABC para poder encontrar cualquiera de sus latitudes y poder acortar el ejercicio. ¿Cómo así? Bueno, en esta situación, para hacerlo de una manera mucho más rápida, lo ideal, lo ideal sería pues tratarlo como que si fuese un solo triángulo. ¿Para qué? Para que usted pueda encontrar cualquiera uno de los catetos, ya sea AC o BC, y ser mucho más rápido y corto el ejercicio de resolverlo. ¿A qué me explico? De esta manera. Miren, aquí voy a formar el triángulo de nuevo sin tocar la altura. Voy a considerar los vértices A, C y B y las medidas de los ángulos, pues tendríamos que este mide 40 grados, este mediría 35 grados y el tercer ángulo, por default, recordemos el principio universal de los triángulos, es que la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo tiene que ser igual a 180. Y si a 180 le restamos la suma de estos dos, que sería 75, pues lógicamente esto mediría 105 grados. Y la medida que tengo aquí sería de 1000 metros. ¿Cuál es el propósito de tomar un solo triángulo como este? Sencillo. Puede encontrar cualquiera de los laterales, el que usted le guste. Puedo utilizar, encontrar el lateral AC o el lateral BC, que si al tomar la mitad de estos dos triángulos rectángulos me serviría como hipotenusa. Y la hipotenusa, pues al aplicar lo que es el acróstico SOHCAHTOA, podríamos encontrar la altura. Bueno, entonces vamos a buscar lo que es el lado BC, ¿verdad? Recordemos la ley de los senos, que en este caso es la ley del espejo. Si aquí el vértice A está ubicado en esta zona, significa que el lado A lo ubicaríamos aquí. Si el vértice B está ubicado en esta zona, significaría que el lado B estaría ubicado de esta manera. Por ende, el lado C, que serían los 1000 metros, pues lo tenemos ya completo, ¿verdad? Entonces, como vuelvo y repito, obviamente los valores de A y B van a ser diferentes por la ubicación de los ángulos de elevación. Recordemos, entre más grande el ángulo de elevación, la distancia es más corta. Entre más pequeño el ángulo de elevación, la distancia es más larga. Pero al final, cuando utilicemos la trigonometría del triángulo rectángulo, el resultado va a ser lo mismo. Entonces, por efectos del azar, vamos a buscar el lado A, ¿sí? Entonces, recordemos la proporción de la ley de senos. La ley de senos, no, lo siento, nos dice que el segmento A dividido entre el seno del ángulo que está en oposición, o sea, el seno de 40 grados va a ser igual al segmento conocido, que en este caso sería
1000 metros dividido entre el seno de 105 grados. ¿Ok? Entonces, técnicamente, si yo quiero conocer esa medida del ángulo A, el seno de 40 divide, pasaría a multiplicar. ¿Cómo? Sería 1000 metros por el seno de 40 dividido entre el seno de 105 grados. Y de esta manera conoceríamos la longitud BC, es decir, la hipotenusa, póngale del triángulo del lado derecho que está formando por 35 grados. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo utilizar eso en la calculadora? Muy sencillo. Le damos compartir pantalla. Aquí tenemos un modelo de una calculadora cualquiera. En este caso es el modelo, la calculadora, pues, de la Casio FX82ES, que no es mucho de diferir. Solo que recordemos siempre que al momento de hacer estos cálculos, asegurémonos que la calculadora se encuentre configurada en radianes. Entonces recordemos que el problema nos decía que A es igual a 1000 seno de 40. Podemos corregir la fracción. Mire, colocamos el número 1000, presionamos seno de 40, cierro paréntesis, y aquí abajo, ven usted que hay como un pad hacia abajo, colocamos paréntesis y el valor que nosotros estamos colocando hacia abajo sería el seno de 105. ¿Sí? Y el resultado, ahí cerramos el paréntesis externo, y el resultado sería de 665.46. 665.46 metros. Y ese sería la hipotenusa o la longitud BC que estamos buscando. Pero si su calculadora no tiene esa flecha, esa función de fracción, es muy fácil hacerlo. Colocamos 1000 y presionamos la tecla seno 40. Cierro el paréntesis y le damos igual. Y este resultado lo dividimos entre el seno de 105. Cerramos paréntesis y mire, exactamente el mismo resultado. ¿Verdad? Entonces, técnicamente, pues tenemos lo que es el valor de la hipotenusa de ese hermoso triángulo. Ahora bien, como nos está pidiendo la altitud, viene y usted dice, ok, voy a dibujar el nuevo triángulo porque tengo lo que es el valor A, que sería el segmento BC. Y viene usted, dibuja el segmento conocido. Mire, tenemos este triángulo rectángulo, colocamos los 90 grados aquí, los segmentos C, D, B, y coloquemos las medidas. ¿Cuáles son las medidas? Este sería la H, tendríamos la hipotenusa, como le decíamos, esto mediría en este caso 665.46 metros, y el ángulo de inclinación, en este caso sería de 35 grados. Bien, ya se convierte en un simple triángulo rectángulo. ¿Cómo resolverlo? Recordemos el famoso acróstico que le llamamos SOHCAHTOA. So, ca, toa. En SOHCAHTOA, recuerde que la S se refiere al seno del ángulo y el seno del ángulo sería dividir el lado opuesto entre la hipotenusa. K, C se refiere a coseno del ángulo y sería la división de adyacente sobre hipotenusa. Y TOA, T significa tangente opuesto sobre adyacente. Recordemos que si usamos ese principio para este hermoso triángulo, la hipotenusa siempre va a ser el lado que está enfrente del cuadrito de 90 grados. Y la H, que es la altura, sería el lado opuesto. ¿Por qué? Porque siempre lo vamos a definir como el lateral que se encuentra enfrente del ángulo de 35 en esta situación. Por lo tanto, si yo tengo opuesto hipotenusa, la función que tendría que utilizar es de seno del ángulo. De manera que tendría que escribir seno y el ángulo a usar sería de 35 grados.
Igual, al lado opuesto, en este caso mide la H, sobre la hipotenusa que mediría 665.46 metros. Por ende, si esta cantidad divide, pasaría a multiplicar 665.46 metros multiplicado por el seno de 35 grados y aquí nos daría el valor de la altura. Y volvemos. ¿Cómo teclear en la calculadora? Muy fácil. Otra vez nos vamos a compartir pantalla. El modelito de calculadora. ¿Va? Entonces, de nuevo, vamos a escribir en este caso la expresión 665.46 multiplicado por el seno de 35. Y tal como usted puede apreciar, la altitud que alcanza ese avión es de 381.69 metros. 381.69 metros. Y con esto tenemos resuelto el primer ejercicio, que prácticamente pues combinamos lo que es la trigonometría del triángulo rectángulo con la ley de senos en esta situación, ¿verdad? Bueno, luego tenemos el segundo problema. El segundo problema nos menciona que tenemos un observador que mira desde el suelo hacia la parte más alta de un edificio, formando un ángulo de 30 grados de inclinación. Después de eso, el observador se movió unos 50 pies más cercano al edificio. Y esta vez el ángulo de elevación que marca es de 40 grados. Entonces nos menciona que a qué distancia se encuentra de la base del edificio y cuál sería la altura del edificio. Vuelvo y repito, lo primero y más conveniente del asunto siempre es crear una referencia. ¿Cómo así? O sea, es decir, una ilustración de lo que está pasando. Póngale que el observador al principio está aquí, ¿ok? Aquí está el observador. Y luego el problema menciona que se mueve. Miren, ¿ok? Ese es el mismo observador. Al principio estaba aquí y ahora se encuentra acá. Pero dice que se mueve una distancia de 50 pies. Ok, es lo que está mencionando. ¿Y qué es lo que está viendo el mismo observador? Bueno, está viendo un edificio. Pongámosle que este es el edificio, ¿no? Este es el edificio. Y ambos observan el edificio hacia su parte más alta. Es decir, cuando estaba en esta parte, mire, y ahora cuando ya se movió, ambos en la parte más alta del mismo. ¿Ok? Al comienzo, como les mencionaba, está más alejado del edificio, por lo tanto, tiene un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces lo ubicamos aquí, mire, 30 grados. Y cuando se acerca al edificio, pues hombre, ya el ángulo es de 40 grados, según lo que nos estaba diciendo la mecánica. ¿Qué nos pide? Ah, ok, necesitamos dos cosas. ¿Cuál sería esta distancia? Pongámosle una distancia X en esta parte, que nos pide esta separación que falta para llegar al edificio, y una altura que le podemos llamar, si usted gusta, una altura Y. Y aquí tendríamos todo lo que menciona en palabras este ejercicio, pues tendríamos un pequeño bosquejo. Ahora, ¿cuál sería lo idóneo? ¿Qué sería lo bueno para resolver este ejercicio? ¿Verdad? En este caso, sería traducir esta información en un triángulo mucho más nítido, pulcro, que es lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense bien, vamos a colocar en cierta medida una base central, que es un triángulo rectángulo, porque está relacionando la base con la altura, ¿no? ¿Mm? Tenemos la primera, póngale aquí, una intercepción en este punto,
y el otro hacia acá, ¿no? ¿Mm? Correcto. Y podemos nombrar los vértices de este triángulo. Si usted gusta, le podemos llamar A, C, B, y aquí le podemos poner D para diferenciar cada una de esas capturas, ¿no? Tenemos un ángulo de 90 grados aquí, que es donde está marcando la altura. Otra cosa, tenemos este ángulo más cercano, que se diría los 40 grados, y este ángulo de aquí, mide siendo 30 grados, ¿no? Perfecto. ¿Qué más nos dice el problema? Nos dice que desde el punto A al punto C tenemos una distancia de 50 pies y nos pide que encontremos este valor de X y este valor de Y. ¿De acuerdo? Para resolver este ejercicio, pues se puede hacer de varias maneras. Podemos tomar dos triángulos rectángulos, es decir, el grande y el pequeño. El grande sería formando el ABD, ¿verdad? Para poder encontrar una ecuación para altura, sumando como base 50 más pie, o podríamos buscar, y también podríamos el pequeño para buscar una relación de base de altura Y y X. Da lo mismo, pero un poco más largo. Ahora, si usted quiere acortar paso, sugerencia es que en vez de usar dos triángulos rectángulos, separen el triángulo obtuso, que sería en este caso el ACB, con el triángulo rectángulo. ¿Por qué es más fácil? Imagínense que tenemos el triángulo obtuso, ¿no? Vamos a dibujar acá el ACB, ¿no? Ahí tenemos el triángulo ACB. Vamos a colocar los vértices. El ACB. A, C y B. Tenemos las medidas. Las medidas, recordemos que aquí sería 50 pie. 50 pie. Los ángulos. Nótese qué curioso. Aquí tengo un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Este ángulo C perfectamente lo puedo encontrar. ¿Cómo lo puedo encontrar? Si nosotros nos fijamos en el dibujo original, si conecto esta abertura desde aquí hasta el otro triángulo, está formando un semicírculo, es decir, un ángulo suplementario. Y los ángulos suplementarios son ángulos que el par de los mismos suma 180. Y si aquí tenemos 40 grados, significa que este pedazo debe medir 140, ¿cierto? Y como mide 140, este pequeño abertura al ángulo B, mire, tiene que medir 180 grados la suma de los tres. 140 más 30, 170. Por lo tanto, este pedacito mediría 10 grados. Mire, entonces tenemos un triángulo completo de 140, 30 y 10 grados respectivamente. Es decir, hemos completado una información. Pero la pregunta es, bueno, para terminar de resolver ese triángulo, yo necesitaría encontrar una de las dos longitudes. Podría encontrar la longitud AB o podría encontrar la longitud BC. La pregunta del millón es, ¿cuál de las dos me serviría? Bueno, entonces esto es cuestión de observar. ¿Por qué observar? Muy fácil. Porque si usted se percata, sería mucho más sencillo tratar de encontrar la longitud BC. ¿Por qué? Porque si yo dibujo mi otro triángulo rectángulo, que lo vamos a dejar aquí, vamos a poner aquí en forma rápida, vamos a darle en mejor forma. Uy, qué veo quedó. Un poco rápido por cuestiones de espacio. Observe muy bien los vértices. Este vértice sería C, este sería el vértice B, este sería el vértice D, los 90 grados, y este ángulo ya lo tengo. ¿Cuánto mide? 40 grados. Entonces, al encontrar el lado BC de aquel triángulo obtuso, me sería la hipotenusa de acá.
Y por medio de la hipotenusa, yo sería capaz de encontrar el valor de X y el valor de Y de este triángulo rectángulo usando SOHCAHTOA. De manera tal que, volvemos a este triángulo de aquí, si usted se fija, el segmento BC le vamos a llamar el lado A porque aquí tenemos el vértice A en oposición. Mire, le llamamos A. Este sería el lado C porque aquí tengo el vértice C. Y tenemos también, pues, el vértice B, por lo tanto, el lado B sería 50 pies. Y como nos interesa buscar A, vamos a decir otra vez ley de senos, A dividido entre el seno de 30 grados es exactamente igual a BE, lado B, que son 50 pies, ¿sí? 50 pies dividido entre el seno de quién? El ángulo que está enfrente, de 10 grados. Por ende, si despejo para el valor de A, tendría 50 pie seno de 30 grados dividido entre el seno de 10 grados. Y aquí me va a dar ese ansiado valor de A que tanto necesitamos, que se va a convertir en la hipotenusa. Vamos a ver cómo lo hacemos en la calculadora. Otra vez, y usamos el supermodelo de calculadora. Vamos a borrar de nuevo la proporción. Recordemos que tenemos 50, mire, 50 seno de 30. Vamos a hacer de una manera estándar. Le damos igual, que nos dio 25, y ese resultado lo vamos a dividir entre el seno de 10. Y tal como usted puede apreciar, el resultado sería de 143.97. 143.97 bien. Sería el valor de A que ocuparíamos en ese hermoso triángulo, como lo puede ver usted en pantalla. Ahora que conocemos ese valor, pues simplemente lo marcamos aquí, mire, 143.97 pies. Ya tenemos la hipotenusa. Y como conocemos la hipotenusa, perfectamente podemos usar SOHCAHTOA para poder encontrar esas variables. Por ejemplo, si yo quiero hallar Y primero, puedo usar SO, mire, opuesto sobre hipotenusa, que sería el seno del ángulo, y de hecho lo vamos a hacer. Mire, el seno de 40 grados igual, en este caso el opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es 143.97 pie. Esta cantidad está dividiendo, vas a multiplicar. Miren, 143.97 pie, seno de 40, y esto sería igualado a Y. O sea, como quien dice, Y igual, volvemos en la calculadora, vamos a compartir, le damos share, y de nuevo, perdón, reseteamos esto, y nos quedaría otra vez el valor 143.97, presionamos la tecla seno de 40. Mire, cerramos el paréntesis y la respuesta sería 92.54. 92.54 pie. Y ahí tenemos el valor de la altura del edificio. Entonces ahora recordemos que nos pedía dos cosas. ¿Cuál es la altura del edificio? Y en este caso nos pide cuál sería la base, o sea, la distancia. Cuando ya llegamos a este punto, ya tenemos pues dos valores conocidos, la hipotenusa y la altura. Podríamos usar de nuevo SOHCAHTOA. Y en SOHCAHTOA usted tiene tres opciones para poder encontrar esa distancia X. Uno, que es la más corta, sería la función de coseno. Recordemos que K es adyacente, coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Esa es una opción. Pero si dice, bueno, muchos seno y coseno estamos usando, puedo utilizar tangente
que es la opción de dividir opuestos sobre adyacente. O por último, no menos recomendable, es el teorema de Pitágoras. Pero por cuestiones de tiempo, vamos a hacer con la opción más rápida. En este caso, por el coseno, ¿no? Recordemos que el coseno de 40 sería igual al adyacente sobre la hipotenusa, que es 143.97 pie. Recordemos que esta cantidad está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces vamos a decir que X es igual a 143.97 pie cos de 40 grados. Y aquí sería la respuesta del valor. Bueno, se mira muy feo. Vamos a borrar este pedazo de aquí, ya no lo necesitamos. Muy feo, se ve muy ordinario. Bueno, decía, con el espacio, coseno de 40 grados va a ser igual al adyacente X sobre la hipotenusa, 143.97 pies. Bueno, y esto está dividiendo, pasa a multiplicar. 143.97 pie por coseno de 40, que aquí nos daría X. Y de nuevo, pues nos vamos otra vez, compartir pantalla, tenemos la calculadora, reseteamos y tenemos 143.97 por el cos de 40. ¿Mm? Y la respuesta sería 110.29. 110.29 pie. Y con esto, mis estimados aprendices, quedaría resuelto este ejercicio, ¿verdad? Como le mencionaba, no es la única, podríamos haber usado tangente o inclusive el teorema de Pitágoras y los resultados iban a ser aproximados. Bueno, mis estimados aprendices, si este video les resultó de utilidad, por favor denle like, suscríbanse y no olviden compartir. Si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video. Pasen un feliz y hermoso día. Bye bye.